Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de economía, vamos a contar cuáles son las dos claves para el dólar de acá a noviembre, qué pasa con los vencimientos de deuda en pesos y qué pasa con los plazos fijos, qué está ocurriendo con los plazos fijos, tanto los plazos fijos UVA como los plazos fijos tradicionales. También vamos a contar cómo viene el tema de los créditos de ANSES para jubilados que vienen rezagados y finalmente qué sucede con este tema de los créditos de tasa cero para monotributistas, que sigue habiendo muchas quejas de los usuarios respecto a los rechazos que está produciendo la AFIP. Pero vamos a arrancar con esto, lo que está pasando ya en el último tramo de la campaña electoral. Lo que puede suceder en el domingo 12 de septiembre y si puede haber dos sorpresas en la elección. Es el tema clave, fundamental, que se discute en estas elecciones PASO, que van a delinear todo el escenario electoral del 2021. Esas dos sorpresas en el escenario electoral vienen, atención, por dos provincias, lo que pueda suceder tanto en la provincia de Buenos Aires, obviamente, donde el oficialismo sacó una gran diferencia, 16, 17 puntos en el 2019 frente a la oposición, y lo que pueda suceder en la provincia de Santa Fe, que es otra de las provincias grandes que ganó el oficialismo, el peronismo, el kirchnerismo, en el 2019. Todo lo demás es un escenario más o menos cantado, lo que pueda suceder en la ciudad de Buenos Aires, más allá de las dificultades que tiene Juntos por el Cambio por derecha con los libertarios. Se sabe que ahí Horacio Rodríguez Larreta va a reafirmar una elección con un triunfo contundente. Se sabe que Juntos por el Cambio también va a ganar y va a ser una buena elección en Córdoba o en Mendoza. Se sabe que el oficialismo en todas las provincias del NEA y del NOA va a ratificar su predominio histórico, lo mismo lo que puede suceder con las provincias patagónicas, pero el gran interrogante, y me parece que el foco de la elección en esta PASO 2021 va a estar puesto, primero que nada, en la provincia de Buenos Aires, porque saben todos muy bien que para ganar en primera vuelta, como ganó el oficialismo en el 2019, la elección presidencial, hace falta hacer una elección extraordinaria en la provincia de Buenos Aires, como efectivamente hizo Axel Kicillof y el kirchnerismo, peronismo en la provincia en el 2019, ¿no? Con una diferencia muy, muy grande respecto a Juntos por el Cambio. Ver qué pasa ahí, si se ratifica ese liderazgo del oficialismo, aunque más no sea con una diferencia mucho menor, que es la que están dando la mayoría de las encuestas, o puede haber incluso una sorpresa, que haya una situación prácticamente de paridad o un escenario que patee el tablero, que eso es lo que sería obviamente un escenario mucho más parejo en la provincia de Buenos Aires. Ahora le vamos a consultar a dos analistas políticos este tema. Y la otra situación es lo que sucede en Santa Fe, insisto, que es la otra provincia grande que está en disputa respecto a lo que pasó en el 2019, donde en el 2019 ganó el actual oficialismo. Y hay algunas encuestas que muestran que hay un escenario ahí también abierto en la provincia de Santa Fe. Atención, ¿puede haber sorpresa? ¿Puede haber sorpresa? Esa es la pregunta. Después vamos a hablar de esto. Todos piden la participación de los votantes, a quién beneficia y a quién perjudica el desinterés por ir a votar, que es un poco también la manifestación de lo que está ocurriendo. Pero la pregunta principal, a ver si podemos anclar el tema con lo que decía anteriormente, después vamos a hablar también de esto, de lo que está pasando en la economía y el dólar, que es clave para el gobierno mantenerlo anclado de acá a noviembre, y es fundamental el tema de vencimiento de deudas en pesos y el tema plazos fijos. Ahora les voy a contar lo que está pasando con los plazos fijos. Pero sin duda el anclaje con el cual vamos a comenzar el programa, y me avisan cuando están los consultores ya para poder avanzar, es si puede haber o no una sorpresa, o dos sorpresas mejor dicho, y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Atención con ese tema. No vamos a mostrar encuestas de candidatos y demás.
habida cuenta con lo que pasó con las encuestadoras en la última elección, que hubo sobre todo en la provincia de Buenos Aires errores, desvíos enormes. Solo una encuesta, la de UAIME, acertó que iba a haber un resultado favorable y por una diferencia importante para el oficialismo. Hoy hay encuestas de todo tipo, no vamos a mostrar eso, pero a ver si podemos mostrar una encuesta de humor social en la provincia de Buenos Aires, que es lo que venimos contando, digamos que hay mucho mal humor social y en general cuando eso ocurre como consecuencia de la pandemia, el derrumbe económico, la cuarentena y una situación económica muy, muy desastrosa, el que paga los platos es el oficialismo en curso. Esta es una encuesta de la consultora 3.0 que muestra, le preguntan abiertamente qué es lo que prevalece en la provincia de Buenos Aires, si cambio o continuismo, es decir, con el actual gobierno. Fíjense, continuismo 43,9%, provincia de Buenos Aires, aunque la mitad de eso plantea, bueno, sí, continuar con el actual gobierno, pero con cambios y mejoras en la gestión. Y el cambio hoy está con un 47,9% en provincia de Buenos Aires. La idea de que hay mayoría de gente disconforme con el gobierno respecto a los que eventualmente lo avalarían. Insisto, una provincia en la cual el actual oficialismo ganó por goleada. Nunca se había visto una goleada tan grande como la que tuvo el oficialismo en el 2019, donde María Eugenia Vidal perdió por más de 16-17% en la provincia de Buenos Aires, una diferencia muy grande a favor del peronismo. Si eso se puede ratificar o no y qué puede pasar en Santa Fe, son las dos grandes interrogantes que hay en esta elección y que ahora vamos a tratar de contestar. No me digas números, porque justamente hice toda la introducción para no decir números de candidatos en concreto y voy a hablar con los especialistas. ¿Querías aportar algo? Sí, te agrego un tercer interrogante, si me permitís, que es la provincia de Entre Ríos, donde hasta hace un tiempo parecía que el oficialismo podía ganar, pero va a haber un paso importante allí entre tres candidatos de Juntos por el Cambio, donde el favorito es Rogelio Frigerio, y atención porque las encuestas, no voy a caer en esto de decir números, pero también le están dando cabeza a cabeza al oficialismo y a la oposición, y es Entre Ríos también una provincia más chica, claro, pero una provincia al fin también. Por eso, ¿no? Carlos, traté de, como eje inicial del programa, para que ordenar un poco para los televidentes lo que se juega en esta elección, barrer un poco el ruido de las 24 provincias, las provincias grandes, que son las que concentran la atención de todos, Ciudad, Córdoba, Mendoza y demás, y ya más o menos está definido cómo va la situación. Las chicas, salvando esto que vos me decís en Entre Ríos, que es interesante ver ahí qué pasa, exacto, sí, qué sé sí, yo, sí. pero bueno, digo, provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Lo que estoy agregando acá es, ojo, que también la provincia de Santa Fe, que es una de las tres grandes provincias del país, bueno, definen en buena medida la elección. Está Rubier, gracias por atendernos, muy amable. Ricardo, a ver si te puedo escuchar. A ver, chequemos ahí un poquito el audio. ¿Qué está pasando en el arranque del día con el mercado cambiario? Bueno, en el comienzo, en este mediodía, el mercado paralelo, el llamado dólar blue, está a 181 pesos, mismos valores del día de ayer. Y atención con el dólar contado con liqui, en este momento 174 pesos, con lo cual está 3 pesos arriba del cierre de ayer, mismos valores a esta hora que teníamos justamente en el día de ayer, porque el Banco Central interviene. Maxi, a partir de ahora vamos a tener que ir mirando todos los días justamente la intervención del Banco Central, ya no solamente en este mercado alternativo del dólar, donde se venden unos 300 a 400 millones de dólares por mes, le cuestan reservas al Banco Central, sino porque el Banco Central empezó a vender y fuerte en el mercado oficial. En los últimos días se le fueron 400 millones de dólares para evitar que ya el dólar oficial, no, ni el blue ni el contado con liqui, vaya para arriba. Así que vamos a prestar atención también a eso. Bueno, está Ricardo Rubier. Ricardo, gracias por atendernos como siempre. Yo decía, el eje de esta elección y los dos grandes interrogantes, ¿qué pasa en la provincia de Córdoba, perdón, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe? Hay una encuesta, sin decir los números, que me sorprendió tuya de
en la provincia de Santa Fe. Pero empiezo un poquito por el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos ves que ahí puede haber también, yo digo, una sorpresa sería que el oficialismo, que ganó por una diferencia enorme y que es lo que le garantiza a cualquier oficialismo, pensando ya hacia adelante, poder ganar en primera vuelta, bueno, si esa diferencia se ha diluido y puede haber un escenario más parejo en la provincia de Buenos Aires? Y después vamos a la provincia de Santa Fe. Bueno, en primer lugar, como contexto general de lo que son las proyecciones estadísticas para ver de manera previa a las elecciones, para ver cómo van las tendencias, pues es importante aclarar, Maxi, que en esta elección intervienen factores extraordinarios, como el caso de la pandemia, o intervienen factores de orden más político que tienen que ver con la relación de la sociedad con la política y la relación en particular con el cronograma electoral. No podemos decir que la población argentina hoy en su mayoría, por lo menos en su mayoría, esté con la cabeza en las elecciones. No lo está. Y además hay mucho mal humor, como ustedes ya saben, hay mucho mal humor generalizado respecto a muchos factores que tienen que ver con lo socioeconómico, la inflación y demás, y las restricciones todavía se mantienen, mucho menos respecto a la pandemia. Pero para contestar concretamente tu pregunta, lo que nosotros tenemos es una tendencia en la cual en la provincia de Buenos Aires, en la cual el Frente de Todos mantiene cierta ventaja sobre Juntos por el Cambio. Cuando digo cierta ventaja es porque no estoy en los guarismos que vos acabás de anunciar y que vos señalaste claramente respecto a lo que había pasado en el 2019 con una diferencia extraordinaria en la provincia de Buenos Aires. Esa diferencia extraordinaria no la tenemos una diferencia a favor del Frente de Todos, con un número menor al que ha ocurrido en el 2019. En una situación... A ver, Ricardo, se está cortando la comunicación. Le pido a la producción a ver si podemos reconectarlo y avanzo con Gila Vilker, que tampoco quiero mostrar números concretos. Recién mostraba un número de humor social en provincia de Buenos Aires. Gila Vilker de 3.0 ha publicado también una encuesta que muestra un escenario que puede indicar cierta sorpresa. Rubier decía, todavía el oficialismo no le muestran las encuestas de él una diferencia a favor del oficialismo, no con la diferencia del 2019, pero sí a favor. Gila, gracias por atendernos. Vos estás viendo en la provincia de Buenos Aires que puede haber alguna sorpresa, que obviamente están todos mirando ese resultado. Mira, Maxi, nosotros estamos viendo un escenario de mucha paridad. Por supuesto, Tolosa Paz sacándole 10 puntos a Santilli, pero en relación con la interna, es decir, si sumamos Santilli más Manes, lo que vemos es una escena de mucha paridad entre el Frente de Todos y Juntos en provincia de Buenos Aires. O sea, yo te diría, es prácticamente lo que nosotros tenemos hoy, es un empate técnico. Así que es difícil hoy, con la foto que tenemos hoy, preadvertir o señalar un favorito. También sabemos, por elecciones anteriores, que la última semana es una semana de mucho dinamismo en la decisión de voto. Nosotros estamos viendo mucho voto volátil, en el sentido de segmentos que señalan que seguramente van a votar al oficialismo, al Frente de Todos, y cuando se le presentan los escenarios, ese voto que era seguro para el Frente de Todos termina yendo al no sabe, termina yendo a Randazzo, termina yendo a Manes, es decir, se pierde, de alguna manera se desdibuja, se pierde en el camino. Y me parece que esto tiene que ver con varios fenómenos que están sucediendo en simultáneo. Lo primero es la dificultad para entender cuál es el menú de ofertas y la góndola, que aunque parezca mentira, a 10 días de las elecciones, todavía la ciudadanía no ha logrado, sobre todo los electores más blandos y menos interesados, no han logrado tener un panorama. Es muy probable que en muchos distritos esos electores entren a cuartos oscuros donde haya 15, 20 boletas, en algunos casos un poco más.
Con lo cual, no tener este panorama más o menos claro, digo, vos pensás que todavía tenemos muchos candidatos con niveles de desconocimiento altos o que han llegado al conocimiento solo recientemente. Esto le pasa a Tolosa Paz, también le pasa a Manes, también le pasa a Santilli. Así que ahí hay un fenómeno donde también nosotros somos conscientes de estas dificultades y por eso es que tratamos de hacer un poco una lectura de lo cuantitativo sobre nuestros estudios cualitativos también. Bien, a ver, les pido ahí brevedad, si tocamos algunos temas, además de esto, la sorpresa obviamente se daría si hay un cambio drástico respecto al escenario de 2019 en provincia de Buenos Aires. Vos, Ricardo, decías, todavía ves una diferencia en favor del oficialismo en provincia. Sheila Bilker plantea que hay un escenario de más paridad. Claramente, la clave, si hay una diferencia, es saber cuál es esa diferencia, pero bueno, también es cierto que una cosa es la PASO y otra cosa es la elección general, ¿no? Y ahora les voy a preguntar un poquito el tema de la participación del voto. Sí. Y además Maxi, hay factores que inciden en el cálculo, ¿no? Que yo lo decía de la situación extraordinaria. Estamos frente a una elección de características muy particulares en las cuales hay incidencia en el cálculo. ¿Qué quiero decir? La promesa de, por ejemplo, yo en encuesta tengo un presidente que me dice que no va a ir a votar en provincia de Buenos Aires. Ya sabemos que va a ser más del 10%. Por lo tanto, hay una incidencia en el cálculo de factores no controlables, de factores que nosotros no controlamos. O sea, uno de ellos es el presentismo. Bueno, ahí está. Ahora, entonces dejemos la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ir a Santa Fe. Este tema, están pidiendo todos, no sé si tenemos ahí la placa, están pidiendo participación a los votantes. Lo hizo ayer Alberto Fernández, lo hizo hace unas horas Horacio Rodríguez Larreta, también con una declaración apuntando a la participación de los votantes. ¿A quién favorece y a quién perjudica el desinterés por ir a votar? Bueno, yo te diría acá varios temas que hay, ¿no? Digamos, primero, la participación se puede ver afectada por varios fenómenos. Por ejemplo, ¿crece o no crece la delta? Esto afectaría el voto más grande, el voto de los más grandes. Después, la apatía, que puede ser otro fenómeno que incida en que haya más asistencia o menos asistencia a las urnas. A ver, las razones por las cuales pueden ir o no ir al voto, a votar, a sufragar, son diversas. Yo tengo la impresión de que solo un segmento es el que está con ganas desesperadas de ir a manifestarse, de ir a votar, que es el segmento duro, opositor, más intransigente, que está esperando las elecciones para castigar. Es un segmento pequeño. En el resto de la sociedad, nosotros lo que vemos es más bien desánimo, dificultades para entender qué es lo que se está jugando en esta campaña, es decir, dificultad para formular las razones de su voto. Bien. Entonces, me parece que... Discúlpame, Sheila, lo completo con Rubi. Ahí, no sé si tenemos la frase de Larreta, pero lo que se dice habitualmente es que el votante de Juntos por el Cambio siempre en las PASO es menor que el votante que tiene Juntos por el Cambio en la elección general. De alguna manera lo que está pidiendo Larreta es, bueno, definir ya a partir de esta elección PASO, digamos, está tratando de adelantar lo que tradicionalmente ha ocurrido, desde la elección del 2015, que siempre Juntos por el Cambio saca menos votos en la elección PASO que en la elección general. Y en cambio, el oficialismo, el kirchnerismo, es un voto bastante consistente, que saca más o menos el mismo voto en la PASO que en la elección general de octubre, ahora en noviembre. Ricardo. Es cierto. Con respecto a la fidelidad del voto y el voto que a quién beneficio perjudica el mayor ausentismo, no, hay que considerar que haciendo un ranking de fidelidad del voto, nosotros encontramos en el primer lugar a la izquierda. La izquierda es la fuerza política de mayor fidelidad del voto. Y en segundo lugar, ocupando el segundo lugar, está el peronismo. El peronismo viene después de la izquierda en cuanto a la fidelidad. Y la fidelidad del voto en Juntos por el Cambio disminuye comparativamente con el peronismo. Por lo tanto, en el caso de que haya
menor presentismo, o sea, que baje el presentismo, creo, opino, me parece que eso favorece al Frente de Todos. Ricardo, a ver, Rubier, había una encuesta tuya en Santa Fe, más allá de los números finos. Ahí también puede haber sorpresa. Yo insisto con el tema de sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? Un poco lo que están planteando en los mercados, ¿no? Es lógico que haya un castigo en estas situaciones al oficialismo nacional y que eso se trasunte en un cambio de tendencia respecto a lo que pasó 2 años atrás en los principales distritos. ¿Ahí qué estás viendo en Santa Fe? ¿Cómo está la situación entre el peronismo, sumando todas las listas, Rossi y kirchnerismo, y Juntos por el Cambio, que también creo tiene 3 listas distintas? Sí. Por el momento la tendencia todavía con un número de indecisos importante y lo que estamos hablando del presentismo, en estas circunstancias, digamos, lo que nosotros observamos es una tendencia que contraviene lo que sería la tendencia generalizada de que en las elecciones legislativas distritales ganan los oficialismos locales. Esto no estaría ocurriendo en Santa. Bueno, a ver, retomemos un poquito la comunicación con Rubier. Así puede... No. Por favor, retomemos de Santa Fe. Había 2 sorpresas. Conté la sorpresa de Provincia de Buenos Aires que podía ocurrir. Es lo que decía Sheila Wilker. No es lo que dice Rubier. Y ahora Rubier, a mí me sorprendió un poco los números de Rubier en Santa Fe. Por eso quiero que me lo complete. Sí, brevemente, por favor, Ricardo. Sí, esto es lo que estaba diciendo, ¿no? En Santa Fe y Entre Ríos hay una tendencia, una orientación por el momento, coincido con Sheila que esto se va a definir en los últimos días, hay una tendencia contraria al oficialismo local. Bueno, atención porque, insisto, más allá de Entre Ríos es una provincia también relevante, pero Santa Fe es la provincia relevante. Es una provincia que tiene la misma dimensión que Córdoba o la ciudad de Buenos Aires. Y a diferencia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, es una provincia que en la última elección ganó el oficialismo. Por eso gobierna el gobernador Perotti. Por eso no es solamente ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, sino que también va a estar el foco en Santa Fe. A mí me sorprendió el sondeo de Rubier, donde dice, bueno, hoy hay una tendencia muy negativa para el oficialismo en la provincia de Santa Fe. Es un poco lo que mostraba Rubier. ¿Es así, Ricardo? No, se había ido la imagen, digo. Bueno, está bien. No escuché la pregunta. No, cerramos acá un poquito lo que planteaba esto de Santa Fe y Buenos Aires como los grandes interrogantes. Les hago una breve para agotar también acá el tema, porque después nos queda totalmente descolgado. ¿Tiene algún impacto las frases de campaña, lo que algunos consideran exabrupto, otros son frases que estallan la polémica? A ver si rápidamente podemos repasarla. La frase de Vidal a Tolosa Paz, ¿tienen algún impacto en el electorado o es más que nada juego en las redes sociales y demás, y el voto se define por situación económica y la gestión a favor o en contra del gobierno en la pandemia? Mira, yo te diría hoy que la discusión sobre las frases tiene más visibilidad incluso que la campaña. Por supuesto, estamos ante una campaña absolutamente invisible e intrascendente en el sentido de la distancia que hay entre las demandas ciudadanas y las ofertas o los discursos de campaña. Entonces, partiendo de esa base, yo diría, hoy esto se está llevando la campaña. De todos modos, creo que en términos de incidencia son fenómenos menores. Hoy nosotros estamos relevando que 7 de cada 10 argentinos tienen a la economía como tema principal, como preocupación principal y como uno de los elementos a considerar a la hora de elaborar su decisión. Sí, digamos, el tema de este tipo de hechos, de exabruptos o de errores en la comunicación y demás, tienen un efecto inmediato, en algunos casos fuerte, como el que algunos de los que hemos vivido han sido de un impacto fuerte. Pero estos procesos hay que verlos en el tiempo.
y en el tiempo, hasta el momento, la incidencia en el voto es mucho menor que el impacto que ha tenido el estallido en el momento. Bien, gracias a los dos. Gracias, Rubier. Gracias, Sheila Vilcar. ¿Querías agregar algo, Carlos? Sí, me quedaba la duda si en el caso de Santa Fe, que vos planteás como dos de las grandes incógnitas, ¿no? La provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, este tipo de alianzas antinaturales, si querés, dentro del oficialismo, terminan perjudicando, porque recordemos que Perotti cerró con Cristina Fernández de Kirchner en la lista, el actual gobernador cerró con Cristina. Rossi, que fue un kirchnerista de paladar negro, va por afuera del armado del kirchnerismo. Cristina, que iba a ir a un acto el domingo, lo habían anunciado con bombos y platillos, se bajó del acto. Digo, hay mucha turbulencia dentro del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, y la duda es si todas esas alianzas antinaturales también terminan siendo perjudiciales para el armado del oficialismo, ¿no? Bueno, a ver, el tema de las frases, repasamos rápido lo del presidente diciendo fue un debate formidable respecto a la profesora que increpaba y le gritaba al alumno, en el peronismo siempre se garcha, que dijo Victoria Tolosa Paz, y la frase para mí más insólita y más grave, dada la circunstancia real, Suiza es más segura pero más aburrida, Frederick, que salieron a cruzarla, Bernie, desde el propio oficialismo. La frase de ayer de Vidal planteando el tema del porro en Palermo, distinto de la 1-11-14. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado con amigos o en pareja, y otra es vivir en la 21-24, en Zabaleta o en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. La frase que no sé si tuvo tanto recorrido de Macri en las últimas horas diciendo que en la Argentina para ganar plata tenés que evadir impuestos, lo cual va a un sentido de su electorado en la idea de un mensaje de que hay que bajar los impuestos, pero que lo diga alguien que ha ganado mucha plata haciendo contratos del Estado, la verdad que genera mucho ruido, claro, digamos, ¿no? Porque efectivamente has sido un gran empresario, has ganado mucha plata. ¿Qué significa? ¿Que estuviste evadiendo impuestos permanentemente? Sí. Igual uno entiende que lo que quiso decir ahí, no es que lo interpretemos, Mauricio Macri, pero es lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Parte del electorado que dicen, estamos asfixiados, nos cobran 65% de impuestos, entonces para ganar plata, para tener una renta, tenés que evadir. Es cierto que justo con todas las causas que tiene respecto al correo, respecto al historial de su familia y algunas causas que ha tenido, ¿te acordás? El tema de las exportaciones a Uruguay, de las empresas del padre, bueno. Es como mínimo polémico. Está bien, pero lo digo sí, en términos de no prestar atención. El mensaje es a su electorado, hay que bajar impuestos y demás, claro, pero que lo diga un pyme que plantee eso y diga, bueno, no puedo ganar en plata en Argentina, pero Macri ha ganado muchísima plata. Los gobiernos han pasado y Macri ha quedado desde el punto de vista empresarial. No sé si se entiende. Han pasado todos en la democracia, de la época de la dictadura y demás. Es cierto que Franco Macri era el que hacía los negocios en la empresa. Estoy hablando de Macri. Y los impulsaba. Pero ha hecho muchísima plata. En Argentina, para ganar plata, tenés que evadir impuestos. Ha hecho fortuna Macri en la Argentina. ¿Qué significa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿cómo? Es lo mismo que diga, que no sé si en algún momento lo planteó, que en la Argentina para ganar plata tenés que pagar coima. Pero vos ganaste muchísima plata y lo hiciste, no sos Galperín, Mercado Libre, que no tiene contrato con el Estado y que lo ha hecho desde el punto de vista de una empresa de innovación totalmente en el sector privado. ¿Se entiende? Sino que sos una empresa que ha hecho construcción, todo tipo de concesiones, concesiones viales, correo, todo tipo de concesiones con el Estado a lo largo de los gobiernos. Y ese es el mensaje que mandás, qué sé yo. Yo lo veo como las frases que se envían sin meditar desde dónde las estás enviando. Sí, una cosa es lo de Macri, ¿no? Pero si vos te fijas, las otras frases que venías mencionando, sí, de Alberto Fernández, de Victoria Tolosa Paz, de la misma Vidal, tienen un eje transversal que es hablarle al público joven. Entran 7 millones de electores a esta elección, el 20% del electorado, y ahí están tratando de pescar. No es casual que Vidal hable de marihuana, no es casual que Tolosa Paz hable de
con ese lenguaje Ahora hablamos. adolescente de garchar, pero va por ahí la cosa. Bueno, ahora hablamos del público joven. Esto me parece que no era para el público joven, pero bueno, ahora hablamos de ahora se hacen los graciosos incluso en TikTok para ir al público joven, además de hablar del porro y de todo eso. Bueno, estamos contando, ahora voy a contar el tema del dólar, los plazos fijos y los vencimientos de deuda en pesos hasta en noviembre, que son variables para monitorear muy de cerca. Pero venimos contando que el gobierno está desesperado también por abrir las fronteras con Uruguay y con Chile, entre otras cosas también para estimular el turismo y para que entren dólares contantes y sonantes, dada la diferencia de precios enorme que hay entre la Argentina y Uruguay y Chile, con un dólar a 180. Mostrá algunas diferencias y ahora nos lo va a contar Gustavo Descalzi, porque tenés una placa con ese tema. Claro, con Sí. diferencias de precios entre, te digo, alimentos y algún producto de limpieza, entre lo que cuesta en la Argentina y lo que cuesta en Uruguay, y que da idea, digamos, de cuán conveniente soy cuando se abran las fronteras a los uruguayos para venir a visitar a la Argentina. Concretamente, Esto es por algo muy ejemplo, simple. Es el dólar a 180. Argentina está carísima para los argentinos. Porque en términos de salario, venimos contando que el salario se encogió brutalmente en términos de poder de compra. Quedó muy atrás de los precios los últimos 3 años en la Argentina. Pero para el que tiene dólares a 180, la Argentina está baratísima. Y básicamente lo que tienen dólares son todos los que vienen del exterior a la Argentina. O los argentinos que tienen dólar en el colchón, pero lo mismo no quieren largarlo porque tienen miedo que el dólar siga subiendo. Pero para el que viene afuera y no vienen de países que no han tenido la inflación y la devaluación brutal que ha tenido Argentina en los últimos 3 años, les sale todo mucho más barato. El cálculo que haces es todo en pesos argentinos, es traducido el precio en dólares en Uruguay y en la Argentina multiplicado por 180. Efectivamente. En un lugar y en el otro. Y en, Bueno, en todos los casos es el mismo producto, la misma marca. Digamos, cuando por ejemplo se habla de una gaseosa de 1,5 litros, es primera marca. En Uruguay y en la Argentina, esto es perfectamente constatable con los Sí. sitios, digamos, de supermercados allá y acá. 490 pesos cuesta una gaseosa en Uruguay, 109 pesos la misma de 1,5 litros acá, una diferencia del 350%. Fíjate ahí el shampoo, lo mismo. La misma 400 mililitros, la misma marca. 1.230 pesos en Uruguay, 315 pesos acá. Incluso acá, te digo, este fin de semana la misma marca con una promoción extra más barato. 290% la diferencia. Lo mismo cuando uno va, por ejemplo, a la harina, productos de la canasta básica. 230 pesos allá, 68 pesos acá, 238% la diferencia. El paquete de fideos, 234% la diferencia. Fíjate, 254 contra sí. 76. Está claro que las diferencias son enormes. Y lo último, el paquete de azúcar de 1 kilo y el asado. Fíjate, el asado es la menor diferencia, porque acá justamente vino aumentando fuerte. 1.400 pesos el kilo de asado en Uruguay, 600 acá, una diferencia del 133%. A ver, está Gustavo Descalzi ahí en Uruguay, que era un tema que veníamos siguiendo. Gustavo, ¿qué decís? Estás ahí sentadito. ¿Cómo anda, Maxi? Y estoy sentado acá Sí. esperando para probar todas estas delicias de lo que la gente se va a encontrar en el Uruguay con la asimetría cambiaria que ya estábamos ahora conversando, y sobre todo los precios reales. Entonces le hicimos un comparativo de las 4 zonas turísticas, digamos, del Uruguay, que son el litoral, Colonia, Montevideo, Punta del Este, que son o las demás precios, y también algo de Rocha. Así que si quiere vamos trasladándolo a cada uno de los productos. Acá tengo, por ejemplo, la ensalada de Clarita, que a ella le gusta esta ensalada, Maxi, para Clarita. Dale, sí, me encanta. Bueno, vamos, arriba. Entonces, la ensalada va a encontrarla entre los 900 pesos argentinos y los 1.600 pesos, de acuerdo al lugar que hemos relevado. Entre los 5 y los 9 dólares es una ensalada promedio. Vamos a lo que a usted le gusta, amigo Maxi, el chivito. A ver cómo está este. Fíjese lo que es este chivito. Acá en esta casa nos han preparado un chivito maravilloso que lo estoy mirando hace una hora a ver cuándo le entro. Chivito, tenemos entre los 1.050 pesos y los 1.800 pesos argentinos. Ese es el promedio de precio. Vamos a algo bien sencillo. Acá tengo un cortadito, ¿se ve ahí? Bueno, el cortadito, se ve ahí, cortadito común y corriente,
que en este caso se lo preparan acá con una brusqueta espectacular, o puede ser con un par de medialunas, y el cortado promedio está entre el 2,7 dólares y 4,5, es decir, entre 450 y 750 pesos argentinos. Este es un promedio de los precios que se van a encontrar, los que ya empiecen a ingresar, pero le quiero contar que son los precios de ahora. Yo le voy a decir que Montevideo hoy está prácticamente más caro que Punta del Este, por lo que nosotros hemos recorrido, y que la zona del litoral es sensiblemente más baja en cuanto a precio que estas zonas de tanto de Montevideo como de Punta del Este. Esto es una aproximación. ¿Quiere que vayamos a un plato de autor? ¿Se ve ahí el plato, Maxi? Sí. ¿Se ve acá? Voy a probarlo, si me permite. Dale. Vamos a ir, a ver. ¡Oh! Una maravilla. Promedio en los 12 dólares. Es un plato que usted va a poder, que arrancan en los 1.800 pesos hasta los 2.500. Es un plato promedio de autor. Esta es la base que usted se va a encontrar de precios, los que ingresen en estos días en calidad de propietarios. Y recordemos que el Uruguay está trabajando en estas horas para tratar de trabajar sobre los beneficios que tiene de IVA y de tarjeta, pero solo será para restaurantes, para hotelería, para alquiler de coches, para alquiler de salones, para eventos. No es supermercado. La diferencia más grande la van a encontrar en los supermercados. Tal cual usted estaba recorriendo recién esos precios, esos son precios promedio de las tres principales cadenas de supermercado, que es la gran diferencia que se va a encontrar el argentino cuando vengan los próximos días. Gustavo, clarísimo ahí, un poco lo que venimos contando. Ojo que cuando se abren las fronteras, Uruguay le va a salir carísimo para los argentinos, en dólares, en el dólar a 180, y para los uruguayos Argentina va a estar muy barato. Todo el mundo va a estar caro para la Argentina, con el dólar a 180, o si vas y pagás con tarjeta el dólar a 170. Sí. Pero todo el mundo va a estar caro para la Argentina. Y la Argentina, si habilita turismo externo, obviamente van a venir con dólares en la mano y va a estar muy barata. Ojo que eso lo está contemplando el gobierno y le favorece, digamos, porque por más que abras las fronteras, probablemente esa balanza que hace muchos años es negativa, cada vez más argentinos gastando en el exterior que los extranjeros que vienen a la Argentina a gastar. Estuvimos con muchos años con la balanza turística negativa. Eso se puede dar vuelta y es una de las apuestas que está buscando el gobierno apenas pueda levantar todas las restricciones para los viajes. Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Abrazo grande, que pasen bien. Ahí estaba Gustavo Descalzi desde Uruguay. A ver, ahora voy a contar el tema del dólar. Tenemos el tema, lo que está pasando con la vacunación, porque había a veces dificultades en la ciudad de Buenos Aires para ir a una vacunación libre de primeras dosis, cuáles son las coberturas que hay en la ciudad y en otras provincias, si en algunos lugares faltan vacunas y en otros sobran vacunas, con el tema de los stocks que distribuye el gobierno nacional. Pero simplemente hagamos un título, Carlos, rápidamente. Habíamos contado que el tema de la foto de Olivos, la causa judicial, se trasladaba de Comodoro Pi a San Isidro, pero no va a ser la jueza Roya Salgado la que tenga esa causa, sino el juez federal de turno en San Isidro. Sí. ¿Quién es? Lino Mirabelli. Sí. Recordemos, Casanelo, que tenía la causa, se declaró incompetente, había expectativa respecto a que caiga esta causa en Arroyo Salgado. La podría haber pedido, no la pidió Arroyo Salgado, y el juez que está de turno es Lino Mirabelli. Un dato del juez, porque uno tiende a pensar, bueno, a qué color político puede estar ligado, es en principio la objetividad, porque fue nombrado en la época de Mauricio Macri, en el 2018, pero el inicio del trámite se hizo en la época de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, no está asociado a un partido político. Y respecto a este tema, una información de último momento, Mena, el viceministro de Justicia, salió con una declaración, textualmente dijo que no era, porque no está definido todavía dónde va a caer, pero que no era bueno que la causa caiga en Arroyo Salgado. En principio la estaría tomando Lino Mirabelli, que reiteramos es el juez que está de turno en septiembre en San Isidro y debería caer ahí, pero todavía no está en ese juzgado. Está el doctor Gil Domínguez. Doctor, gracias por atendernos. A ver, para entender brevemente, ¿por qué hay tanto revuelo en la política? ¿Dónde cae, en qué juzgado cae esta causa de la violación del DNU durante la cuarentena dura por el propio presidente
la primera dama y el grupo de amigos que festejó el cumpleaños en Olivos. ¿Por qué sale un viceministro de Justicia a decir sería bueno que no caiga en la doctora Roya Salgado, que es una jueza federal? Es decir, todos están viendo a ver en qué juzgado cae, con qué fiscal me toca. Entonces los ciudadanos quedan como sorprendidos, diciendo, bueno, a ver, los políticos quieren ver qué juez tienen, qué fiscal tienen, a ver si pueden digitar que la causa quede en un lado, que no se vaya al otro. ¿Qué está pasando? En principio esto no tendría que tener ningún tipo de relevancia sobre quién cae, porque si no existiese ningún vínculo entre la política y la justicia federal, esto se tendría que definir por las reglas de la competencia. Los jueces tienen la capacidad de decir el derecho si son competentes, y son competentes en razón del territorio, de la materia o del sujeto. Esto tendría que definirlo. No tendría que ser como un bingo para ver a dónde cae, porque supuestamente debe beneficiar. Lo que sí sucede cuando se generan o se suscitan cuestiones de competencia es que las causas entran en un estado de letargo o de lentificación de la cuestión de fondo que se está discutiendo. Porque la competencia es una cuestión de forma, y hay que ver ahora si las partes aceptan la declaración de incompetencia de Casanelo. Porque si no la aceptan, lo pueden apelar. Y si lo aceptan y es remitida la causa a San Isidro, hay que ver si el juez Mirabelli la acepta a la competencia o no la rechaza. Entonces vamos a tener en tiempo próximo una discusión sobre cuestiones formales para determinar quién tiene que ser el juez o jueza que va a entender en esta causa y si va a dilatar la resolución de la cuestión de fondo. Entonces, en eso vamos a entrar con esta discusión sobre la competencia territorial. Acá no se discute la competencia en razón del sujeto y de la materia, se discute en razón del territorio, donde acá sucedió el hecho, en qué territorio y cuál es el juez competente en lo territorial, que ese juez es la justicia de San Isidro. Usted ya había planteado que era lógico que estuviera la Justicia Federal de San Isidro en el tema, porque había ocurrido en Olivos, que era competencia de los juzgados federales de San Isidro. Sí, es en un marco de aplicación de las reglas de la competencia de forma objetiva, esta causa tiene que tramitar en la Justicia Federal de San Isidro, en el juez o jueza que toque. Ahora, esto de hacer una suerte de recusación política de una eventual magistrada tampoco desde el punto de vista procedimental correcto. Cuando una causa llega a un juez o jueza y este juez o jueza la toma, uno puede recusarla o pedir que se excuse siempre y cuando se den ciertas circunstancias de vínculo concreto entre ese juez o jueza y las partes. Uno no puede decir, bueno, me parece que no me gusta, nos atacó políticamente y por eso tiene que dejar de ser juez o jueza. Las causales de recusación, la amistad o la enemistad, entre otras, se relacionan a un vínculo existente entre quiénes son las partes de un proceso y el juez o jueza, ¿no? Sobre una cuestión política, general o abstracta. Está claro. Doctor, brevemente, el juez federal Mirabelli, porque no es uno de los jueces federales famosos que está todo el tiempo en la tapa de los diarios y demás, ¿tiene algún conocimiento de este juez federal? No tengo ningún conocimiento, pero justamente el no tener conocimiento... Es una buena noticia. Es una buena noticia. Porque genera buenas expectativas. Claro. Doctor, gracias. Ahí está el doctor Gil Domínguez, como siempre, muy, muy claro, aclarando todos estos temas. ¿Qué pasa con los créditos del ANSES para los jubilados? Bueno, el gobierno, estos no son créditos nuevos, sino que los relanza justamente en medio de la campaña para acercar crédito en este caso, a los jubilados y a los pensionados, porque los bancos están prestando menos y además prestan caro. Lo que hace el ANSES es revitalizar estos créditos para jubilados y pensionados a tasas de interés bajas. Acá trajimos ejemplos concretos para ver de qué se trata. Son créditos de entre 5.000 a 200.000 pesos, pero atención con esto, la cuota no puede exceder el 20% del ingreso del jubilado o del pensionado. Acordémonos, hoy a los jubilados de la mínima, que son la mayor parte, bueno, la cuota que paguen no puede exceder los 5.200 pesos. ¿Cuál es la tasa de estos créditos? Ahora vas a ver. Decímelo primero que nada. Está en el 29% con costo financiero total
35%. Hay Perdóname, a los jubilados le dan un crédito de 34,6%. costo financiero total 35%, Sí. y a los monotributistas le dan un crédito cero, costo financiero total 0 a 18 meses. Sí. No a todos los más allá del monotributistas. criterio electoral, digamos, que tiene todo esto, digamos, antes de las elecciones, tanto de un crédito como el otro. Explícame por qué un jubilado paga costo financiero total 35%, que es menor que el costo financiero del Estado, pero es inconmensurablemente más elevado que el 0% a 18 meses que le dan a los monotributistas. Sí, pero lo lógico es que digamos, que el costo sea del 35%, no del 0%, porque si vos usás la caja de ANSES para prestar al 0%... O sea que hacen campaña electoral con el 0% para monotributistas, Y sí. y los jubilados dijeron, bueno, como están los jubilados no nos votan, ya los ajustamos por todos lados con el tema de la nueva ley de movilidad y demás, le damos un crédito, bueno, que es un crédito que está algunos puntos por debajo de lo de mercado. Claro, es un crédito bajo, pero es más lógico que te cobren el 35% de costo financiero que te cobren cero. Porque si no estaríamos diciendo ahí de financia el ANSES. Sí. A ver, el 35% tenés que compararlo con la evolución de tu jubilación. Claro. Digamos, y la jubilación no estuvo mucho más arriba. Claro. Entonces, nada, me llama la atención, digamos. Sí. Hacen campaña con lo de monotributista, tasa 0, 18, aunque después en la instrumentación la AFIP pone distintos tipos de restricciones, y a los jubilados 35% de costo financiero total. Después vamos a ver cuánto crédito a tasa cero dan. Hasta el día de ayer, 110.000. La verdad que ayer habíamos montado 91.000, 110.000 van. Bueno, a ver, acá tenemos algunos ejemplos. Plazo hay a 12, 24 y 36 cuotas. Plazo 24 cuotas, a ver, ¿con cuál arrancamos? Con 36 cuotas, tasa 29%, costo financiero total 34,6%, la cuota mensual 5.856 pesos. Ahora vamos a alguna, porque yo lo que te decía era que alguien que recibe la mínima, que son la mayor cantidad de jubilados, no puede pagar más de cuota de 5.200 pesos. Bueno, le cabe en este ejemplo de 100.000 pesos, y tiene que ir a un crédito de 36 cuotas, porque si va uno de 24 no califica. Entonces el de 36, con un costo financiero total del 35,5%, la cuota mensual baja a 4.507 pesos. El crédito de 100.000 pesos, el máximo son 200.000. Y por último, un plazo a 48 meses, también tasa 29, el costo financiero es un poquitito más alto, 36%, la cuota mensual baja a 3.850 pesos. La idea, es lo que me comentaban en el gobierno, es, obviamente, como venían estos créditos, ya existían desde el 2020, se habían cortado, acordate que durante la pandemia incluso habían quedado con cuota congelada, pero claro, se habían quedado en los últimos meses. Lo que quieren es justamente revitalizar el consumo, entonces lo que hacen es volver a entregar, intentan masivamente estos créditos que son más baratos que lo que dan los bancos. Bueno, ya vamos a ir al tema pandemia. ¿Lo tenemos a Batistela ya? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, está el subsecretario de Programación para la Salud de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Batistela, por atendernos. Mostremos un poquito la página del Ministerio de Salud respecto a la distribución de las vacunas en todo el país y en distintas provincias. Porque le quiero preguntar al subsecretario de Ciudad si hay un tema con el tema de stock de vacunas. Ahí se ve claramente que la ciudad de Buenos Aires, según lo que dice el Ministerio de Salud, trabaja casi sin stock, es decir, vacuna que recibe, vacunas que aplica. Es decir, creo que hay 10.000 vacunas en stock. Si me ayudan con la página, les voy a decir el número concreto. Y eso genera también el tema me parece, no sé si estoy equivocado, de que no puedan liberar aplicaciones de primera dosis, es decir, que alguien que no se dio la primera dosis pueda ir libremente a cualquier vacunatorio y decir, me quiero dar la primera dosis acá, digamos, como ocurre en algunos vacunatorios en la provincia de Buenos Aires, donde sí tienen un stock más grande. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires todo es por turno, aún los que quedan rezagados con falta de primera dosis. Bueno, estamos contando que hay distribuidas 49 millones de vacunas. 53 millones de vacunas ya llegaron a la Argentina, pero se distribuyeron 49.300.000 al día de hoy. 43.200.000 están aplicadas. Cuando uno va a Ciudad de Buenos Aires, no sé si esto se puede agrandar,
pero prácticamente es igual los 3 millones y pico de vacunas distribuidas en la ciudad con las aplicadas, ¿no? Entre primera y segunda dosis, las aplicadas. No queda prácticamente remanente de stock, creo que hay una diferencia de 10.000. Muy distinto de lo que ocurre, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde hay una diferencia entre distribuidas y aplicadas de más de 1,5 millones, casi 2 millones, 1.900.000 vacunas. Batistela, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que efectivamente la ciudad está avanzando bastante con vacunación? Tengo entendido que están con 71% de aplicación de primeras dosis de población de la ciudad y más del 40% con segundas dosis. Pero ¿a qué se debe que prácticamente no haya stock, digamos, que distribuyen y aplican? Y que mucha gente que nos ha llamado, digamos, que van a los vacunatorios, se quieren dar libre primera dosis y no, es con turno. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Así es, desde que comenzó la campaña de vacunación, el lema en la ciudad es vacuna que llega, vacuna que se aplica. Nosotros tenemos una capacidad en 34 vacunatorios de dar casi 40.000 vacunas diarias y las entregas las aplicamos entre las 48 y 72 horas que ingresan. Por eso son los números que recién mostrabas. Lo que también decías, y es correcto, nosotros estamos dedicando gran parte del porcentaje de vacunación a lo que es completar las dosis 2. Como bien decías, con dosis 1 tenemos ya el 71% de la población porteña vacunada y con dosis 2 el 44% al día de ayer. Y agosto avanzamos muchísimo, habíamos empezado con cerca del 22%, llegamos a un 44%, y el mes de septiembre, todo lo que va a ser el seguro, la primer quincena, vamos a ir avanzando con el componente 2, que tanto en AstraZeneca como Sputnik tenemos retrasos en los plazos que tienen cada uno de los intervalos. Y vamos a abrir nuevas vacunaciones con lo que va viniendo de componente 1 de Sputnik. Todavía nos queda, sobre todo en la población, en la última población que se empadronó entre 18 y 24 años, cerca de 20.000 personas que todavía no recibieron su primer componente. Pero como lo hacemos de manera ordenada y la proporción que estamos haciendo es mayor para componente 2, por eso seguimos trabajando con el turno programado, que es fácil acceder, pero a medida que nos van llegando las vacunas, vamos distribuyendo un porcentaje para primera y otro para segunda. Claro, está bien, ahí está explicando por qué es todo con turno, ¿no? De todas maneras, obviamente, si hubiera un exceso de vacunas, si bien no es lo más eficiente, es lo que garantiza que pueda llegar absolutamente todo el mundo. El tema de liberar las aplicaciones, como ocurre en Estados Unidos, que cualquiera va a cualquier farmacia o centro de salud y se puede aplicar una vacuna. Tengo entendido que eso en la provincia de Buenos Aires ahora también están con segundas dosis, pero tienen varios vacunatorios donde si uno va se aplica primera dosis sin problema. Es este tema de que hay una diferencia grande de stocks, digamos, que ustedes están recibiendo lo justo que reciben, lo van aplicando. Sí, y lo vamos aplicando ordenadamente con esta prioridad del componente 2 por todo lo que ya sabemos, conocemos de la variante Delta, que necesitamos un gran porcentaje de la población con componente 2, si no sería más desprolijo. Y a su vez, lo que está claro es que la edad es un factor de riesgo independiente y como las vamos aplicando en relación a la fecha de la primera aplicación y empezamos de arriba hacia abajo, vamos vacunando de mayor edad a menor edad con el componente 2. Bueno, a ver, quiero repasar con usted algunos números que son generales de vacunación, pero me interesa un poquito su opinión, porque uno tiene, por un lado, la impresión de que ahora sí se está avanzando muy rápido en todos lados con las segundas dosis, pero bueno, todavía queda mucha gente, por eso nos dicen mucha gente, mirá, hace más de 3 meses me di la primera AstraZeneca, todavía no me llegó la segunda dosis.
y gente de más de 50 años, de 60 años. Y lo mismo mucha gente dice, mirá, me di la primera de Sputnik hace más de 3 meses y todavía no me llegó la segunda dosis. Fíjense el tema los datos que siempre mostramos. Mayores de 60 años, faltan ahora 1 millón de personas para cubrir y llegar al 85% o más del 85% que ya tiene primera dosis, ¿no? 1 millón de personas. Hoy hay una mayoría de los mayores de 60 años que ya tienen las 2 dosis, 5,6 millones de personas en la Argentina. Entre 50 y 59 años también están faltando 1.300.000 personas que están esperando segunda dosis. Ahora, de nuevo, son mayoría los que tienen las 2 dosis. Pero bueno, son los huecos que hay que cubrir. Estás hablando de 2.300.000 personas. Igualmente, cuando empezamos, creo, la semana, estábamos mostrando que había 2.800.000 personas que faltaban, o el viernes contamos que había 3 millones de personas. Ahora son 2.300.000 personas para cubrirles completamente el esquema con un nivel de vacunación muy alto hasta llegar a más del 85%. Y después todo el resto de los grupos, es decir, el total de mayores de 18 años que le faltan las 2 dosis son casi 13 millones de personas. Es esto, ya es una cosa más importante. Rápidamente la próxima placa, uno lo que ve ahí es que efectivamente, si se ve por porcentaje de cobertura, en la población mayor de 60 años ya tenemos el 74% que tiene las 2 dosis. El 88% tiene primera dosis y el 74% mayores de 60 años tiene las 2 dosis. Están faltando lo que decíamos antes, 1.200.000 personas, creo que era lo que decíamos, para cubrir. Y después, cuando uno ve población de riesgo entre 18 y 59 años, que tienen comorbilidades, ahí sí está faltando también una cantidad importante, porque tienen 45% 2 dosis, el 92% tiene la primera dosis, 45% tiene 2 dosis, pero están faltando ahí 2,5 millones de vacunas para personas con comorbilidades entre 18 y 59 años. Y finalmente, un poco lo que veíamos con Batistela, por eso le quiero preguntar ahora cuál es la prioridad. Acá lo que ha pasado es, fíjense lo que ha sido Sinopharm. Sinopharm finalmente fue la vacuna que más llegó a la Argentina. Han llegado 19 millones de dosis de Sinopharm. Esto es lo que resta aplicar y es la que más hay disponible para aplicar segunda dosis de Sinopharm, porque se usa para segunda dosis de Sinopharm. AstraZeneca ahora han llegado 1.200.000 vacunas, pero antes no había nada y era el gran problema que había, lo que queda en rojo. Y lo que contamos, Sputnik 2, ahora hay 900.000 vacunas para aplicar, pero también había pocas Sputnik 2 para aplicar. En el caso de Moderna, sí hay 1,5 millones todavía para aplicar, descontándole ese 1,5 millones de vacunas que se ha resguardado, 1.800.000 que se ha resguardado para menores de 18 años con comorbilidades. Hoy, Batistela, las segundas dosis están aplicándolas fundamentalmente ¿con qué en la ciudad de Buenos Aires? Actualmente estamos entre hoy y mañana vacunando segundas dosis con Sinopharm en forma importante, que recibimos 100.000 el lunes, y todavía queda un remanente de Sputnik 2 que también estamos aplicando entre hoy y mañana, y estamos también aplicando lo que es la segunda dosis de Moderna a los adolescentes que se vacunaron ya, pasaron a partir del martes, se cumplían los 28 días de vacunación. Mañana vamos a estar, y es un mensaje para la población, nosotros tenemos en la ciudad cerca de 160.000 personas que tienen más de 8 semanas con la vacuna de Astra. Mañana vamos a recibir vacunas, más de 100.000 vacunas de Astra, por lo que estén atentos que el fin de semana vamos a empezar a otorgar los turnos para estas personas que se vacunaron con AstraZeneca con más de 8 semanas. Bueno, esa es la clave, porque ese fue el gran faltante que hubo, AstraZeneca, ¿no? Además de la segunda de Sputnik. Porque Sinopharm solo pueden aplicar segunda dosis al que se recibió primera dosis de Sinopharm, no pueden hacer cruce. Ahora AstraZeneca, que ahí les mostré que han llegado
justamente hay ahora 1.200.000 vacunas que han llegado y que empiezan a distribuir a las jurisdicciones, es lo que va a permitir un poquito esto que había mucha preocupación, los que se habían dado primera dosis de AstraZeneca. Usted está diciendo que hay 100.000 personas que tienen vencidos los plazos para aplicar la segunda AstraZeneca. Hay más de 160.000 en la ciudad que tienen más de 8 semanas y mañana vamos a recibir 108.000 vacunas de AstraZeneca, así que vamos a poder avanzar con gran parte de este grupo. Perfecto. Batistela, y finalmente, ¿tenías vos el tema del protocolo en la ciudad de Buenos Aires? Sí, cinco claves del protocolo para la votación. Sí, lo presentó el jefe de gobierno, ¿no? Sí. Horacio Rodríguez Larreta. Es sentido común, básicamente, pero por ahí nos puede ampliar mejor el doctor. Bueno, no sé si es médico. Sí, el doctor Batistela. Doctor, bueno, ¿cuál es la clave para la votación en la ciudad este domingo, no, el próximo? Sí, no, el principal mensaje es que... Sí, el principal mensaje para la población es que vamos a establecer en la ciudad una serie de medidas para que puedan ir a votar tranquilo y no corran ningún riesgo. Vamos a trabajar, por un lado, con la intensificación de los testeos que tenemos habitualmente, hacemos 20.000, 25.000 testeos diarios. Vamos a ofrecerle a todos los que van a participar en la votación, en cada una de las mesas, durante el viernes anterior a la votación y el sábado, que se vengan a testear. Esa es una manera de protección. Después estamos trabajando con listados que nos proveen desde los juzgados electorales para aquellas personas que no completaron vacunación y están integrando en las mesas, que puedan completar su vacunación o puedan tener su primer componente como otra medida de protección. En cada uno de los lugares van a haber orientadores que van a ir manejando las filas para que no se aglomeren las personas, y también personal de salud en cada una de las comunas y en cada una de las mesas, donde ante cualquier duda en una cuestión sanitaria, que tengan fiebre o que tengan algún síntoma, se pueda trabajar rápidamente o en el testeo o en el aislamiento de esa persona. Después las medidas generales de las medidas de protección, con tapaboca, el lavado de manos, alcohol en todas las mesas, que el voto... no hace falta cerrar el voto con saliva, sino simplemente colocando la solapa dentro del voto para no entrar en demasiado contacto con las manos, es suficiente. Entonces son todas medidas como para que la población general tenga la seguridad y la confianza de que va a estar cuidada a la hora de emitir su voto. Batistela, a ver, le pido que me espere un segundito porque necesitamos ahí un médico, digamos, a lo que va a contar ahora Adrián Sack desde Estados Unidos. Y la pregunta es también, acá en la Argentina, por ahora, variante Delta, no han detectado más casos de los que ya se habían informado, porque en Estados Unidos está ocurriendo algo verdaderamente muy preocupante, que es que no solamente siguen los casos en una gran cantidad, y creo que 1.500 fallecidos diarios nuevamente se han elevado, sino también el tema de los chicos, que obviamente tiene un nivel de cobertura de vacunación mucho menor. A ver, está Adrián Sack ahí en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? Contanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Así es, sí, lo que preocupa aquí es la cantidad del aumento de chicos hospitalizados que antes de la variante Delta no se producía, ¿no? Porque todavía, por supuesto, está en estudio, se sabe que es mucho más contagiosa y que en algunos casos más mortífera, pero no se sabe todavía la incidencia que tienen niños. De todas maneras, el promedio diario en la última semana de hospitalizados en todos los Estados Unidos incluye a chicos de hasta 17 años, o sea, chicos y adolescentes, que están siendo internados de 330 a 350 por día. En total ahora hay unos 1.500 internados, porque bueno, van saliendo, ¿no? Van rotando permanentemente, pocos de gravedad realmente, pero hay que decir también que desde que comenzó la pandemia, casos positivos, no de internados, sino casos positivos, ya hubo 4.800.000, pero la mayoría de estos 4.800.000 son desde enero a esta parte, es decir, cuando fueron cambiando las variantes y especialmente desde mayo con el crecimiento de la variante Delta, que ahora comprende al 99.5%
de los casos nuevos aquí en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Hay que ser muy claros. Aquí se pueden vacunar. Discúlpame, porque ahí niños. había un graph que dice los niños los más vulnerables sin vacuna, digamos. No pongamos ese graph porque justamente los niños no son los más vulnerables con el tema del COVID. Los más vulnerables son los mayores de 60 años o aquellos que tienen comorbilidades. Felizmente, si hay algo del desastre absoluto que ha generado el COVID, es que los niños, que son muy vulnerables en otras cosas, en el caso del COVID no son los más vulnerables. Pero hay preocupación porque efectivamente están creciendo los contagios entre niños y también hay un número de hospitalizaciones que genera preocupación. Claro, pero crecen los casos entre niños, ¿por qué? Porque los más grandes están vacunados ya. Acá tenemos, si contamos de la población de 12 a los mayores que pueda haber de 80, 90 y pico de años, ya pasamos el 62% de vacunados con 2 dosis en todos los Estados Unidos. Aunque la situación con los niños es más complicada aquí, en los estados del sur, no como Georgia, donde estoy hablando, por ejemplo, porque el porcentaje es menor a la media nacional. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero atención, ¿por qué? Porque los niños de entre 12 y 17 años, niños y adolescentes, ya más de la mitad están vacunados con 2 dosis. Entonces, donde se concentra más el número de internados es en los menores de 12 años, que teóricamente no pueden ser vacunados todavía porque la autorización, hasta ahora la única autorizada es la de Pfizer, para todos los niños mayores de 12 años, pero pasó algo. Estamos esperando la de Moderna también, ¿no? Pasó algo. Cuando se le da la licencia biológica, o sea, la autorización definitiva a Pfizer, además de otras cosas, como por ejemplo darle responsabilidad legal a Pfizer en caso de que haya una demanda, o que pueda ser obligatorio en empresas la vacuna porque ya es un medicamento con el 100% de autorización, pasa algo, y es que queda en manos de los médicos autorizarte o no a darte la vacuna a cualquier edad, aún a menores de 12 años. Entonces, lo que está pasando en la práctica, aun cuando la FDA no lo recomienda, es que haya menores de 12 años vacunados por autorización de un médico. Con una receta médica en Estados Unidos te vacunan a un chico de 10 años con una receta médica con la vacuna de Pfizer. Claro, exacto, pero hay que tener en cuenta un dato. Aquí ya está en fase final de prueba los chicos de entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer y la de Moderna. La de Pfizer, hay algo muy importante y es que para los menores de 12 años las dosis son mucho menores, ¿no? En lugar de ser de 30 microgramos de vacuna, como tienen los de 12 y mayores, es de 10 microgramos, es decir, es un tercio la dosis que se le da a los más chicos. Pero ¿qué pasa? Algunos médicos con un criterio muy personal pueden recetarla, no sé, a mayores de 10, por ejemplo, que tienen un determinado peso, que están entre los más grandes de altura y peso, entonces se lo pueden dar, no es que no sé, y de hecho los están vacunando. Bien, Adrián, te agradezco. A ver, doctor Battistella, el tema de la variante Delta que está generando tanta preocupación en Estados Unidos y en el mundo, por ahora acá no han visto un crecimiento de casos, al menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo viene la vacunación de menores en la ciudad? Sigue siendo solo para menores con comorbilidades, pero parece que eran menos de lo que habían previsto inicialmente, tanto el gobierno nacional como en las jurisdicciones. Sí, bueno, en cuanto a lo que te referís de la variante Delta, nosotros en este momento, en el momento epidemiológico, estamos en uno de los momentos más bajos de la cantidad de casos desde que comenzó la pandemia y con un nivel de positividad de testeos en 3.7 de positividad, que también es el más bajo desde que comenzó la pandemia. O sea que no solo no están subiendo, sino que estamos en los niveles, en el piso de lo que pudimos llegar a tener por noviembre del año pasado. La presencia de variante Delta ya hace más de 2 meses que está en Argentina. Evidentemente, la mayoría de casos de personas que viajaron. Parte de todo el trabajo que se hizo en relación al testeo y al seguimiento, evidentemente es efectivo porque todo lo que se pretende se sabe que en algún momento esta variante puede ser más importante, más predominante, pero lo que necesitamos es tiempo para completar
las segundas dosis. Como decía Adrián, Estados Unidos llegó al 62%, es un piso importante para la variante Delta, y todo este retraso, que no se, las medidas que se tomaron son efectivas, no se sabe, hay cierto nivel de discusión, si hay una competencia por el nicho ecológico de cada uno de las distintas variantes, de la Gamma, de la Delta, no está claro eso todavía, pero nos da esta posibilidad de poder seguir intensificando la segunda dosis, que es lo que corresponde para tener un paraguas, y que si bien aumenten los casos, los niveles de internación no aumenten. Ahora nosotros estamos con un 14% de ocupación de terapia intensiva en el sistema público por COVID. Llegamos a tener el 90% de ocupación. O sea, ahora estamos tranquilos, nos da este margen para poder seguir vacunando con un segundo componente y tener como otros indicadores. Ya no van a ser más la cantidad de casos lo importante, sino a medida que puedan llegar a ir subiendo los casos, cómo es la ocupación o el estrés que puede someterse el sistema sanitario. A ver, ahí tengo una pregunta respecto a la vacunación en niños acá. Tengo entendido que están esperando que lleguen vacunas de Pfizer en una cantidad ya mayor para ir vacunando más masivamente a los menores de 18, por lo menos entre 12 y 18 años. ¿Eso es así, Batistela? La vacuna de Pfizer va a llegar en septiembre, durante este mes no en forma tan importante, y dentro del último trimestre sí en forma importante. Si uno va a nivel prioritario de población, y vos lo remarcabas, sigue siendo las personas mayores las que tienen más riesgo de desarrollar enfermedades graves. Por eso, gran parte del mes de septiembre todavía lo vamos a dedicar a aplicar su segundo componente a estas personas mayores, para tener la mayor cantidad de población cubierta. Después... es decir, que si llega... Pero por eso, entonces, ¿pero siguen vacunando segunda dosis con Moderna? Porque tengo entendido que vacunaron segundas dosis, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Sputnik primera dosis, segunda dosis Moderna. Ahora, ahí vemos que hay un stock todavía de Moderna, que habían sido 3,5 millones inicialmente, que calcularon que iba a haber 900.000 chicos con comorbilidades que iban a necesitar 2 dosis, o sea que había que reservar 1.800.000 vacunas de Moderna, pero estamos viendo que han vacunado chicos con primera dosis con comorbilidades 350.000, es decir, que están sobrando ahí vacunas de Moderna que están en stock, estamos mostrando ahí que quedan por lo menos 2 millones de vacunas de Moderna que no se están usando. ¿Ustedes están recibiendo también vacunas de Moderna para poder completar esquemas de gente que necesite segunda dosis, o todo lo que reciben de Moderna lo usan para chicos menores con comorbilidades? Es así, Maxi. Nosotros, bueno, hicimos el estudio, un estudio importantísimo en la ciudad y en otras provincias también lo hicieron, que demostró la eficacia de Moderna como segundo componente, y tuvimos una aceptación de más del 90% de las personas que convocamos. Vacunamos cerca de 170.000 personas con Moderna, y como bien decís, hubo un mayor cálculo en todo el país de personas, de adolescentes a vacunar. Nosotros lo que hicimos, con un acuerdo que todas las provincias lo están haciendo, es en base a ese recálculo de las personas adolescentes que se vacunaron, utilizar las otras vacunas que no se iban a utilizar para adolescentes como segundo componente. Y es lo que te decía hoy, que en estos días, entre hoy y mañana, estamos aplicando también de segundo componente para aquellos que recibieron la Sputnik 1, la vacuna de Moderna, a raíz de recalcular la población adolescente con riesgo y poder utilizarla como segundo componente de Sputnik. Ah, bueno, este es un anuncio entonces importante, digamos. Están recalculando, porque claro, yo decía, en algún momento van a tener que revisar esto, porque están resguardando demasiadas vacunas de Moderna en todos lados, en todos lados. La provincia también está haciendo eso. Están resguardando demasiadas vacunas de Moderna, y hoy la urgencia, además de los chicos con comorbilidad, que se han vacunado 350.000, pero por ahora no están llegando a una cantidad mayor. Hoy la urgencia es completar los esquemas. El que está esperando con Sputnik hace
no sé, hace más de 3 meses, o también el que está esperando con AstraZeneca hace más de 3 meses. Tengo entendido que esa fórmula AstraZeneca primera, Moderna segunda, también se ha probado en otras partes del mundo. Sí, sí, nosotros ahora más la estamos destinando con el primer componente de Sputnik, que es la que pudimos comprobarlo acá mismo en este estudio que hicimos. Y sí, cuando venga Pfizer, también es una buena combinación de Pfizer o con Astra o con Sputnik también, y se podrá utilizar como segundo componente también. Es decir, que el tema de la vacunación de los menores sin comorbilidades, por ahora está previsto recién ¿para cuándo? Y cuando terminemos un porcentaje importante de la segunda dosis de la población con más riesgo. Estamos hablando o sea que de noviembre. Octubre, noviembre, ahí, bueno, parte de estas definiciones dependerán también de las vacunas disponibles que tengamos y de la definición que se da en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la rectora de cómo se van a ir aplicando cada una de las vacunas, ¿no? ¿Ustedes creen que puede haber alguna chance de que la Argentina, la variante Delta, no se haga dominante como se hizo en Estados Unidos o en otras partes de manera muy rápida? ¿Ustedes creen que, ya sea por la vacunación, por la cantidad de gente que ya se contagió en su momento por la variante de Manaos, por algún motivo desconocido, creen que hay chance de que estos valores mínimos que estamos teniendo de contagios, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires de positividad, 3%, creo que no había esto desde el inicio de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy debe ser menor todavía, porque hoy se hacen mucho más test que al inicio de la pandemia, ¿no? que en los primeros 2 meses de la pandemia. ¿Creen que esto puede, de alguna manera, significar que la variante Delta no termine circulando de manera comunitaria en la Argentina? Sería muy, muy extraño que esto no ocurra. Sí que no impacte en forma importante si tenemos gran parte de la población vacunada, pero no tendríamos por qué no suceda lo mismo que está sucediendo en los otros países por el nivel de contagiosidad. Ya la variante está, no hay circulación comunitaria, pero cuando es muy difícil poder frenar, sí, enlentecer su crecimiento, pero que vayamos a tener un aumento de casos en las próximas semanas es muy probable. Ahora, doctor, perdón, pero entonces si viene a circular comunitariamente la variante Delta, como decía Adrián, en algún momento van a tener que aplicar también masivamente a los menores, porque en Estados Unidos, teniendo la mitad de los menores entre 12 y 18 vacunados, aún así tienen una cantidad importante de menores, no solamente obviamente contagiados, sino también hospitalizados. Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento muy estricto de todas las internaciones y un testeo muy específico de la población menor de 18 años para ver la cantidad de contagiados. Evidentemente hay un aumento de lo que era, en pequeña proporción de lo que era antes, y tiene que ver con el impacto de la vacunación, pero todavía no hay nada significativo y son los tableros que miramos todos los días para ver si hay que tomar alguna definición en relación a esta población. Perfecto. Batistela, gracias, como siempre, muy amable, explicándonos en detalle todos los temas. Adrián, gracias. Cerrame con algún temita que esté hoy candente en la tapa de todos los medios en Estados Unidos. Bueno, el tema que está candente realmente es lo que pasó en Nueva York, quizá de manera inesperada, ¿no? Con los coletazos del huracán Aida, que empezó como huracán y a 2.100 kilómetros, ¿no? Desde Nueva Orleans, hizo toda la trayectoria, iba a pasar por Washington la tormenta, disminuida, debilitada, y no estuvo nada disminuida ni debilitada, porque no era un huracán, pero llovieron 8.9 centímetros en una hora en el Central Park anoche, y es un caos total que ha dejado hasta ahora 14 muertos. La mayoría por asfixia, por haber sido ahogados, ¿no? Resultado ahogados, en sus casas, atrapados en sus casas o en autos. Es realmente una tragedia que no se esperaba, no se tenía prevista, y que pone también al servicio meteorológico de aquí, ¿no? en la mira, porque, bueno, cuando estas cosas no se prevén en un país donde todo se trata de prever, bueno, empiezan a volar las cabezas, a cortarse la cabeza.
Adrián, gracias, muy amable como siempre, Adrián Sack desde Estados Unidos. Vamos a una tanda, cuando volvamos vamos a hablar de esto que decía, cómo sigue el tema plazos fijos, vencimiento de deuda en pesos y dólar de acá a noviembre. Y también el Día de la Industria, hoy es 2 de septiembre, Día de la Industria, pero el gobierno no va a ir a la celebración de la Unión Industrial Argentina, que se va a hacer en una fábrica en el Gran Buenos Aires, a una interna que hay fuerte en la UIA y el gobierno de nuevo enfrentándose con uno de los sectores. Ya está enfrentado con el campo. Juega en la interna de la UIA, juega en la interna de la CGT, pero por ahora ninguna le sale bien. Es decir, termina enemistado con todos los sectores que supuestamente quería acercarse a Alberto Fernández. Vamos a la tanda y ya volvemos. Aún no. A ver, lo que decíamos, ¿qué le pasa al gobierno, ¿no? Al gobierno de Alberto Fernández? Hoy pega el faltazo al Día de la Industria, que van a hacer un acto, tengo entendido, en una empresa de cerámicas en el conurbano. Hay una interna ahí con el presidente de esa empresa, que era el presidente de la UIA en la provincia de Buenos Aires. Pero hace rato que viene con cruces fuertes con este señor, con Funes Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. El gobierno que ha planteado varias veces que su modelo es el modelo industrialista y demás. Tiene el conflicto abierto con el campo, que obviamente trasciende la interna gremial, tiene que ver con la restricción a la exportación de carne, todo lo que se sabe. Carlos González Prieto anunció que había para después de las elecciones un paro agropecuario pendiente. Y contamos el otro día que está full en la interna de la CGT operando para tratar de ver si con lo gordo le cierra el camino y le cierra el camino a Moyano. Es decir, está jugando en todos los tableros, pero en todos con chisporroteo, ¿no? En todos con fuertes tensiones. ¿Qué pasa con el Día de la Industria y este faltazo de Alberto Fernández? ¿Dónde va a estar el presidente? Mira, está terminando el acto en este momento. Alberto está en Chaco y el Día de la Industria se celebra en Cerámica San Lorenzo, que es de Rapanelli, ¿no? Que también tenía ahí algunas cuestiones dentro de la UIA. Esto no es nuevo porque ya la semana pasada, recordemos, hicieron el foro sobre la producción y el trabajo, donde invitaron a las principales cámaras de la Argentina, esto fue en la Casa Rosada. Sin embargo, no invitaron a nadie de la UIA, ni a nadie de la rural, ni a nadie del campo. Hoy era como una crónica de una muerte anunciada, ya se sabía que el presidente no iba a ir, aunque la información que tiene Claudio es que, no me quiero adelantar, pero parecía como que iba a ir en un principio. Mira, la información que tenemos es que el 20 de agosto, gente de la UIA se reunió con los funcionarios de ceremonial de la Casa Rosada para coordinar la visita de Alberto Fernández. Estaba todo, y la agenda, estaba todo ok para que el presidente fuera hoy. Y a último momento le comunicaron que Alberto Fernández no iba, se iba al Chaco. Yo hablé con gente del gabinete económico, me dicen, bueno, la idea es federalizar, digamos, si tenemos que ir a Chaco y demostrar que estamos en todo el país, pero la verdad es que acá hubo una decisión política de último momento de vaciar justamente el acto de la industria organizado por la UIA. Claro, ahí hay toda una interna porque Rapalini de la provincia de Buenos Aires es alguien que jugó fuerte también en su momento con Macri. Obviamente Funes de Rioja, ni que hablar, igual a los cumpleaños de Mauricio Macri. Era el chairman del G20. Además de que representa el sector de la Copal, de alimenticios, el sector dentro de la UIA más liberal. Pero el otro lado tenía el grupo Techín, que también está en los tironeos con el gobierno. Tironeos que también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con el tema de los subsidios que le pagan por el plan gas a Tecpetrol y demás. Estaba Roca hoy, ¿eh? Estaba en el Día de la Industria. Sí, no es menor porque no es una figura que aparezca siempre. En la UIA. Sí, claro. Pero si maneja la UIA hace 30 años. Está bien, pero viste que Techín tiene presentaciones elegidas, no es que va a cualquier lado. A ver, está el presidente de la Unión Industrial Argentina en Santa Fe. Al margen de esto, una provincia que contamos, es una provincia clave por lo que significa para el campo y también lo que pueda suceder con el tema electoral, ¿no? Una provincia donde, como en la provincia de Buenos Aires, el final está abierto. Alejandro Taborda es presidente de la UIA de Santa Fe. ¿Qué tal, Taborda? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por llamar. De la Unión Industrial de Santa Fe, simplemente. Unión Industrial de Santa Fe. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo viene la relación ahí ¿cómo viene la situación económica, digamos, básicamente? ¿Cómo están viendo
la situación de la industria, que obviamente, como otros sectores, sufrió mucho el año pasado, pero en este momento hay dos sectores que han recuperado el nivel de producción pre-pandemia. Uno es la industria, el otro es la construcción. Incluso está, en el caso de la industria, por arriba del año 2019. Es verdad. Bueno, nuestro centro de estudios de la Unión Industrial de Santa Fe, que tiene su base de datos en base a los socios que tiene la Unión Industrial, ya mostraba una estabilización a fin de año pasado, un primer trimestre muy bueno. Teníamos una incógnita de cómo iba a resultar esta segunda ola de COVID con las restricciones. Los números siguieron dando bien. Y ahora, bueno, nosotros lo hacemos trimestral, pero la Federación Industrial lo hace mensual y siguen dando señales de recuperación con números muy positivos, con crecimiento de empleo. El mismo ministro Culfa ha reconocido que la industria santafesina viene a la cabeza de la recuperación industrial. Y nosotros tenemos sectores muy fuertes que están trabajando muy bien. El otro día se hizo el acto de la Federación Industrial ahí en Las Parejas, donde está el centro de la maquinaria agrícola, tenemos línea de electrodomésticos, mucha alimentación, químicos, caucho, que viene una recuperación importante. Algunos sectores, más ligados a lo que es el consumo masivo, todavía vienen rezagados, no a niveles del 2020, pero sí todavía no han recuperado lo del 2018, que algunas industrias ya superaron el 2018, y con más razón al 2019. ¿No? ¿Y cuáles son los sectores que motorizan el crecimiento? Obviamente en Santa Fe hay mucha agroindustria, ¿no? Tema alimentos y demás, pero el consumo de alimentos no es de lo que viene más fuerte, al contrario, el consumo de alimentos, como estamos contando Taborda, uno ve los números, obviamente se está recuperando, pero muy levemente, y ni qué decir, está por debajo todavía, muy por debajo del nivel del 2018, antes de que estallara la crisis de abril de 2018 con la crisis cambiaria en el gobierno de Macri. Sí, la verdad lo que podemos resumir es que todo lo que es la industria, que no está ligado a la parte de consumo esencial, ya sea alimentación, ya sea textiles, ya sea marroquinería, muebles también, viene complicado en su crecimiento, eso todavía no ha recuperado. Y a la cabeza de la recuperación viene todo lo que es metalmecánica, todo lo que es electrodoméstico, todas las actividades ligadas a la industria de la construcción, químicos, caucho, plástico, industria farmacológica, están dando muy bien, todo lo que es autopartes también. Claro. Se está recuperando en buena forma. Le hago una última respecto al tema insumos, ¿no? Porque me menciona varios sectores que obviamente son dependientes, como es hoy en el mundo de la importación, del insumo importado, ¿no? Son sectores, en el caso de los autos, totalmente globalizados y demás. Ahí me decían que una de las restricciones que puede haber en este momento no es una restricción desde el punto de vista de capacidad instalada y demás, porque todavía están con capacidad instalada ociosa las industrias para poder seguir traccionando el crecimiento. El tema de insumos, de poder garantizarse efectivamente que pueda haber insumos, ya sea por el acceso al dólar oficial, ya sea por los problemas que hay en el mundo del acceso a algunos insumos, bienes de uso difundido. Mirá, tocaste bien, porque el tema logístico realmente está muy complicado, con perspectiva de complicarse mucho más todavía. Vos tenías una logística que se duplicó, triplicó en los tiempos de llegada de los insumos, en los costos también de lo que es los containers y todo esto es lo necesario para hacerse. Y yo hoy encaro más a una inflación de materia prima, commodities, costo de logística, la problemática de seguir el crecimiento de la industria argentina a las dificultades que tenemos para comprar afuera. Esto se ha ido puliendo, el Ministerio de la Producción te va dando cupos a lo que es licencias automáticas. Si bien no es tan rápido como antes girar al exterior, no tenemos inconveniente, por lo menos no tenemos quejas de nuestros socios al respecto. Por lo tanto, creo que es más complicado a nivel internacional el problema de abastecerse con un incremento de costos tremendo en todos los sentidos a las restricciones internas que tenemos por restricción de moneda, ¿no? Como es
nuestra característica siempre. No, totalmente. Y además el costo salarial en la Argentina ha quedado licuado, ¿no? En la ecuación de todas las empresas en la Argentina, el costo salarial ha quedado licuado. Sí está la contingencia de que es lo que se quejan siempre los empresarios, pymes, grandes, todos, respecto a la contingencia del mercado laboral, digamos, ¿no? De la litigiosidad, de los juicios, de las indemnizaciones o los juicios sobre eso. Pero el costo, lo que cuestan los salarios en la ecuación económica de las empresas está licuado. Está en el mínimo histórico y la contracara de lo que siempre contamos es la pérdida del poder adquisitivo brutal que ha ocurrido en los últimos 3 años para todos los argentinos. Taborda, gracias, muy interesante dialogar con usted al margen de las internas que hay acá con la UIA y el presidente. Ahí está el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, una provincia importante. Ahora agreguemos un poquito de valor sobre estas cuestiones que estamos hablando. En un ratito hablas de la hidrovía. Sí. Vas a contar un poquito qué está pasando con la hidrovía. Y a vos te había quedado pendiente contar... El previaje. El previaje. A ver, contame qué es el previaje, efectivamente, que es la apuesta que está haciendo el gobierno con el tema turismo. Y bueno, y es la principal apuesta, el entusiasmo, la ilusión incluso de los operadores turísticos, porque le permite, da crédito, digamos, a aquellos que se anoten y utilicen el previaje, la posibilidad de tener nada menos que un 50% de abaratamiento en el precio que cuando uno hace un viaje de turismo acá en la Argentina. Lo que hizo hoy el gobierno fue extender hasta mediados de mes. Ahora explícalo simple. Vos contratás un viaje y te bonifican el 50%. El 50% te lo depositan en una tarjeta especial del Banco Nación. ¿De hasta cuánto? El crédito que te dan está a 100.000, ahí está, hasta 100.000 pesos, el beneficio máximo es hasta 100.000 pesos por adulto. O sea, una familia tipo, 2 personas mayores y 2 chicos, contratás te dan hasta 200.000 pesos. Contratás 100.000 pesos y 50.000 te lo bonifican. Te lo bonifican en pocos, digamos. Si yo contrato un viaje a Bariloche, que me sale 100.000 pesos, matrimonio y 1 o 2 hijos, y en realidad me termina saliendo 50.000 pesos, porque la mitad me lo bonifica ¿quién? ¿El gobierno? Claro, el gobierno directamente, es un subsidio que te dan para que vos se utilice directamente en el... ¿Y esto está vigente desde cuándo a cuándo? Empieza ahora, ya la inscripción arrancó para el viaje, para quienes viajen en noviembre, hay tiempo de anotarse hasta el día 15, miércoles 15 de septiembre. Ahora, para quienes viajen en el mes de diciembre, hay tiempo hasta el 30 de septiembre. Entonces vos te anotás. ¿Y te regalan la mitad del viaje? Sí, una vez que... ¿Que la regala el Estado? Sí, sí. Con un subsidio estatal. Una vez que uno se anota en la página de previaje, es fácil, le pone previaje en internet y salta a la página, uno se anota ahí. Después te dan, te anotás, haces el gasto, una vez que tenés los tickets, los cargas en la página y una vez que tenés cargados los gastos, bueno, te bonifican hasta el 50% para que vos... ¿Y hay alguna limitación para poder acceder a eso? No, y bueno, es eso. Hay un monto mínimo del viaje que tiene que ser de 10.000 pesos por adulto. Está bien, pero cualquier ciudadano puede ir y pedir los tickets. No hay restricciones, si compraste dólar MEP, si compraste dólar ahorro, si hiciste esto, hiciste lo otro, no. Tenés que hacer el gasto en la cantidad de operadores y de empresas turísticas que se anotaron, pero son miles, son cientos de operadores, miles de comercio, ¿no? Está claro, no, en este caso están tratando también de impulsar mínimamente al sector turístico, que es el sector que viene todavía muy por debajo del nivel prepandemia y obviamente el 2019-2018 está en una situación catastrófica. El año pasado, que fue la prueba piloto, 600.000 familias se anotaron. Este año, digamos... Sí, viajaron con esto. Pero bueno, son esos regalos que hay también en estos momentos entre campaña electoral y la necesidad de que algunos sectores repunten mínimamente. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, atención, ¿qué sucedió con Molino Cañuelas? Contá de qué se trata la empresa que declaró la convocatoria de acreedores. Sí, se presentó en concurso, que es el paso previo a la quiebra, ¿no? Es emblemática la empresa, productora de alimentos, tiene 15 plantas en 6 provincias de la Argentina e denuncia un pasivo de 1.400 millones de dólares. Sacó un comunicado avisando, es la propia empresa la que se presenta al concurso, no es que le pide la quiebra un acreedor. Y el comunicado con lo lógico, lo esperable de cualquier empresa que se presenta a concurso, que es para proteger
los activos, que es para proteger las fuentes de trabajo. Tiene hoy un los pool de intereses. bancos que son los acreedores. Sí, 35 bancos. Algunos de los cuales habían judicializado ya la deuda, ¿no? Parte de la deuda está en bancos, con el sistema financiero, y otra parte de la deuda con los proveedores que le venden las materias primas para producir los alimentos. El punto es que no deja de ser una triste noticia en este contexto. De hecho, lo deslizan también en el comunicado, ¿no? En el contexto de país, una empresa emblemática, fabricante de algunas marcas por ahí en casa. Ahora están en uno de los sectores más competitivos de la Oro, Argentina, es decir, está en la agroindustria, donde a otras Sí. empresas le va muy bien. Y exporta también, ¿no? Molino Cañuelas Sí, es claro, uno de los sí, principales sí, sí, exportadoras también de cereales, ¿no? Claro, y tiene que ver también mucho con parte del negocio del aceite, que viene de Exactamente. girasol, que viene de la soja. Bueno, una triste noticia en este contexto económico. Bueno, vamos a ver, más allá de Que la no vaya a la calificación que quiebra. uno puede hacer, ¿no? Hay que ver el tema de cómo evoluciona, porque es una jugadora grande dentro del mercado de alimentos. Obviamente tiene una cantidad de Son la principal empleados- fabricante de harina. de empleados importantes. Obviamente hay que seguir de cerca cómo sigue esa cuestión. Está Cristian Balbo en Constitución, tengo entendido. ¿Qué está pasando en Constitución, Cristian? ¿Qué tal, Maximiliano, equipo? Buenas tardes. La nueva normalidad en pandemia, los datos duros primero. 5.328 casos de infectados según el último reporte epidemiológico, 194 fallecidos. Las camas de terapia intensiva, por fortuna a nivel nacional, están bajando a 47,6%. Datos a tener en cuenta. 62% de la población de la República Argentina con una dosis. 32% falta todavía con 2 dosis. En mi caso, por ejemplo, 3 meses y 14 días con una dosis de Sputnik, expectantes a recibir el mensaje para recibir la segunda dosis. Pero ¿qué pasa aquí en Constitución, Maximiliano? El aforo. Recordemos el último decreto presidencial del 10 de agosto, donde de alguna manera, por ejemplo, en colectivos, ahora se permite que de 10 pasajeros pase a 20 pasajeros que pueden viajar parados. Estamos observando hace media hora acá y se está cumpliendo. Al menos aquí en Constitución, fíjate vos, en la mayoría de las unidades viajan todos sentados, no más de 20 parados. En el subte, por ejemplo, 40 pasajeros pueden viajar parados. Y en los trenes, Maximiliano, y con esto cierro, 4 pasajeros por metro cuadrado. La mayoría luciendo el tapaboca, la curva en descenso, nuevas aperturas. Esta es la realidad en pandemia que se está viviendo, al menos aquí en Constitución, con los datos duros de la República Argentina, para no olvidar que estamos en esta nueva normalidad y que está la cepa Delta y ahora se habla de la cepa Mu, que viene desde Colombia y que podría desembarcar también en nuestro país. Cristian, gracias, muy amable, como siempre. Ahora me había quedado pendiente el tema de la desesperación por el voto joven. Sí. Y ahora se hacen los graciosos en TikTok, ¿no? Porque ya lo veíamos a la reta hace rato con el tema de los TikTok y demás. Mirá este de Expert y después Santilli con la reta, ¿no? Porque tienen ahí una camioneta, la Santileta, para recorrer la provincia de Buenos Aires. Están todos los políticos en esa, ¿no? En hacerse los graciosos ahora en TikTok, a ver si van al público adolescente, al público de más de 16 años. Dicen que este efecto te muestra a quién te pareces. Obvio, clave. Sí, mi community manager, the Red Hot Chili Peppers Woman in Love. Este es el primer TikTok que estamos haciendo. Bye bye, mother. A ver, dale, Santilli, dale. Subite a la Santileta, venite conmigo a toda la provincia. ¿Ya te subiste a la Santileta? Yo me subí. Vamos a buscar a los que quieran vivir una provincia mejor. Era el jefe de gobierno de la ciudad el que estaba al lado del que conducía, que es Santilli, el candidato. No, yo no puedo creer. Pero bueno, dicen que le suman y de esa manera, ¿viste? Tratan de buscar el voto joven. La verdad, qué sé yo, no sé, vergonzoso. Todos, porque después, mañana vamos a mostrarlo de los otros. Parece una prolongación de la campaña de Randazzo también, que no sé si es Agulla el que le está asesorando, donde busca tener algún impacto, lo que sea, y lo hace hacer cada vez más papelones.
Bueno, dame un datito cómo está el mercado cambiario. Bueno, ahora. un mercado cambiario que muestra un dólar paralelo algo para abajo, 180,50, son 50 centavos menos desde que arrancamos el programa. Comentan que hay una mayor oferta de dólares, así como el mercado financiero bursátil está mostrando una tendencia positiva en términos de bonos, precios de las acciones. Bueno, el mercado cambiario está un poco más relajado, por lo menos en el paralelo y en el dólar alternativo, que arrancó esta mañana en 174, ahora está en 172 pesos, y toda la atención, como mencionábamos al comienzo, Maxi, en si el Banco Central tendrá que seguir vendiendo dólares. Ayer vendió 80 millones, el día previo 138 millones, en los últimos 4 o 5 días vendió nada menos que 400 millones de dólares en el mercado oficial. Ojo, a ver, ¿qué le está pasando al Banco Central? Se terminaba la oferta de dólares fuerte que había en la primera parte del año de los agroexportadores. Con cepo puede regular el tema de las importaciones, lo que paga de dólares al exterior al tipo de cambio oficial. Pero si cierra mucho el grifo a los importadores que le están pidiendo dólares, frena la recuperación de la industria de distintos sectores, porque se quedan sin insumos. Entonces, hasta ahora está tratando de mantener el pago de importaciones sin la oferta que había de los exportadores. El desequilibrio es grande. Porque el Banco Central no puede de acá a noviembre estar vendiendo 100 millones de dólares por día. Ni 80, ni 70, no puede estar vendiendo ni 50 dólares por día de acá a noviembre, de acá a la elección. Así que hay que seguir de cerca qué pasa en los próximos días, cómo se estabiliza esto. Que es un poco el gran drama que le pasa al gobierno. A diferencia de otras épocas, 2013, 2015, cuando atrasaban el tipo de cambio oficial y al dólar oficial abaratabas mucho todos los productos con dólares oficiales, electrodoméstico, electrónica, autos y demás. Bueno, al mismo tiempo tenías dólares para que hubiera 1 millón de autos vendidos o un boom de electrodomésticos o de celulares o lo que sea. Hoy, como no tenés dólares, estás atrasando el tipo de cambio oficial, pero tenés que ir regulando cuántos dólares le das a la importación, porque si no te quedás sin reservas en el Banco Central y te comes en el medio de la campaña electoral una crisis cambiaria. Entonces, ojo que lo que estamos viendo del Banco Central vendiendo 80, algunos días 100 millones de dólares por día, no es sostenible en el tiempo. No, claro. Vamos a ver cómo esto se estabiliza en los próximos días. Ya está llegando Marce Pagano al estudio. Yo estaba buscando el otro estudio, pero está acá. Marce está llegando acá al estudio, así que vamos a compartir con ella el final del programa y el inicio del programa de ella. Tenías una más vos, Carlos, para... Sí, hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con la hidrovía. ¿Te acordás que se armó polémica hace algunas semanas por la concesión de esta hidrovía, que es muy importante para las exportaciones argentinas, porque más del 70% del complejo oleaginoso sale por allí? En 10 días